Muchas gracias por estar esta noche aquí o esta tarde. El río de Dios está siempre lleno y estamos confiando en el Señor que Él responda a la oración de su pueblo en nuestras almas ser regadas con su palabra para mayor fructificación, para la gloria del Señor. Y a los que nos visitan que no son salvos, hay varios aquí que son familia de los creyentes y doble aprecio por su presencia esta noche, esta tarde. Estamos orando por ustedes también, que lleguen a gozar de la salvación que nosotros tenemos por la gracia de Dios. Vamos a leer esta noche el Salmo 110. Salmo 110. Salmo de David. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Hasta allí la lectura. Estamos confiados en el Señor, que Él es poderoso para hacer próspera esta palabra leída en nuestras almas. Procuramos escoger un salmo de cada uno de los libros en el cual está dividido el libro de los salmos. Es difícil hacer esa selección porque, por ejemplo, en la primera parte, en el libro primero, está el Salmo 23, que es el poema más famoso de todo el mundo. Pero yo creo que ya di unas razones por las cuales escogí el Salmo 32 para comenzar esta serie. Ustedes se han dado cuenta que no tengo mucha capacidad para hablar como otros. He procurado ser lo más sencillo posible y dar lecciones prácticas, pero este Salmo 110 tiene una playa llanita, pero tiene océanos de enseñanza, especialmente porque presenta la gloria de Cristo, la gloria del Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, esta porción, este salmo es único en muchos aspectos. Este es uno de los salmos mesiánicos, pero es sobresaliente, es único entre los salmos mesiánicos. ¿Qué significa salmo mesiánico? La palabra Mesías es la palabra traducida del hebreo, que en el griego es Cristo. Cristo significa ungido. Cuando hablamos Mesías, estamos hablando del Cristo. Y el Señor Jesucristo es el Mesías del Antiguo Testamento, esperado por los judíos. Es el Cristo manifestado en el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro, predicando aquella mañana, era un domingo por la mañana, como a las 9 de la mañana, él dijo: a este Jesús a quien vosotros crucificasteis,
Dios le ha hecho Señor y Cristo, pero ya Él era el Cristo, solo que su resurrección y su exaltación demostraba fehacientemente e imposible de rebatir que Él es el Cristo. Hay falsos cristos y el diablo tiene por delante el anticristo, él con artículo determinado antes. Muchos anticristos han salido por el mundo, escribió el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 2, pero y ustedes saben que viene el anticristo. Todavía no se ha manifestado el hombre de pecado porque el Espíritu Santo todavía está aquí en la tierra, en medio de los creyentes que formamos parte de los últimos salvados, creemos. Pronto vendrá el Señor, se completará la iglesia y el Señor arrebatará a su pueblo para salvarlo de la ira que vendrá. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación, pero Él es el Cristo, el Señor, no hay duda. Cuando el Padre reveló a Simón Pedro, cuando el Señor preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, sobre esa roca, sobre esa declaración, lo que significa eso, esa doctrina de Cristo está basada, el Señor está construyendo su iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Gracias al Señor, hermanos, que estamos sobre la roca. Y las puertas del Hades, del más allá, no prevalecerán contra ella. Es invencible, pero Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, en este salmo mesiánico, todo salmo que es citado en el Nuevo Testamento en relación con Cristo, directa con Cristo, es un salmo mesiánico. Y este no hay duda, esta es la porción del Antiguo Testamento que se cita veces en el Nuevo Testamento. Entonces es único. Tiene una importancia sobresaliente en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. ¿Por qué es único entre los salmos mesiánicos? Porque los salmos mesiánicos pueden hablar de otros temas, otras situaciones, otras personas. Estudiamos el Salmo, comentamos por encima el Salmo 45, y ahí habla de el Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, pero también habla de la reina. También se dirige a la compañía presente en las bodas que está celebrando este rey guerrero, vencedor, triunfante, que es Dios. Él es un hombre, tiene humanidad, pero Él es Dios manifestado en carne. Sus dos naturalezas, una sola persona. Tenemos que tener en cuenta eso, pero también se habla de la reina, de las personas que están allí, y a todos se manda un mensaje. Pero este salmo todo está centrado en el Mesías, y entonces es único. Yo he hablado ya en público por esta área de este salmo, pero como quiero ser lo más sencillo, el salmo tiene una división. Tiene 7 versículos. Los 3 primeros versículos forman la primera parte. Los 3 últimos versículos forman la tercera parte. Y el versículo 4, que es el versículo central, forma la segunda parte. En la primera parte, desde el versículo 1 al versículo 3, estos versículos consideran la grandeza personal del Mesías y las expresiones de estos 3 versículos es dirigida directamente al Mesías. Habla de él y se dirigen a él. Jehová dijo a mi Señor,
Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Se está hablando directamente al Mesías. Pero entonces en el versículo 4 es el versículo central del Salmo y por primera vez se introduce el sacerdocio del Mesías, del Cristo, del Hijo de Dios, según el orden no arónico, porque él no era descendiente de la tribu de Leví, ni descendiente de Aarón, hijo de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Y esta revelación, en este caso profética, está introducida por un juramento del Dios del cielo. Juró Jehová y no se arrepentirá. Eso nos indica la importancia suprema de la gran revelación que va a ser comunicada en este versículo. Juró Jehová y no se arrepentirá. ¿Y cuál es la revelación tan importante? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, versículos 5 al 7, pareciera, cuando uno lo lee simplemente, por encima, que sigue ahora otra vez hablando directamente al Mesías, pero muchos creen, y yo ahora estoy creyendo también, que la palabra se dirige a Dios el Padre. Y en el versículo 5 dice, el Señor está a tu diestra. ¿Quién es el Señor que está a la diestra de Dios el Padre? Ahora, esto es importante, hermano. Los judíos tienen problemas para aceptar la deidad del Mesías. Tienen problemas para aceptar a un Mesías sacerdote. Pero nosotros no tenemos problema, porque la palabra de Dios revela exactamente eso. Que el Hijo de Dios, el Mesías, es el Hijo eterno de Dios, hijo de David según la carne, pero Él es Dios, porque la palabra, tanto en el versículo 1, Jehová dijo a mi Señor, como en el versículo 5, el Señor es Adonai, que es un título de la deidad. Y si usted tuviese duda en el versículo primero que está en singular, Adonai está en singular, en el versículo 5 está en plural. ¿Y eso tiene importancia? Claro que sí. Cuando Isaías vio a Jehová en el trono alto y sublime, él dice, vi yo al Señor en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor es Adonai en plural. Y eso se dice nada más a Dios. Entonces, los judíos tienen problemas para aceptar otra persona en la deidad. Dios hizo énfasis en la unión, la unidad. Es un solo Dios, no son múltiples dioses en el Antiguo Testamento. Pero desde Génesis 1 y 1, por todo el Antiguo Testamento, hay evidencias de que Dios es uno, pero no es uno indivisible, sino uno plural. Voy a repetir eso. Dios es uno, pero no una unidad indivisible, ni es una unidad, ni es uno dual, es uno plural, plural, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, y en hebreo el número plural es 3 o más. Entonces el Señor, Él es Dios. Yo vi al Señor en un trono alto y sublime, dice Isaías. Impresionante. Entonces, aquí habla de su poder en destruir a los reyes de la tierra, a los ejércitos de la tierra. Y eso va hacia el futuro.
hacia el futuro, al final de la semana de años, número 70 de la profecía de Daniel capítulo 9. Esa profecía ha sido mal interpretada y ha traído desastre por falsos. Por ejemplo, Carlos Russell, el que fundó a los que ahora se llaman falsos testigos, los russellistas, él dijo, se puso a sacar la cuenta y él le dio la cuenta que el Señor iba a venir en 1914, 17. Y ellos prepararon una quinta que se llama Bethel en New York para recibir al Señor y a los apóstoles cuando el Señor viniera. Pero lo que vino en ese año fue la Primera Guerra Mundial. No hubo reino de Cristo de paz. ¿Y qué dice el libro de Deuteronomio? Dios dice, si alguien viene hablando en mi nombre y no se cumple la profecía que dé, no le tome en cuenta. Ese es falso. Ese es un falso. ¿Y cómo se ha extendido esa doctrina falsa? Allá llegó en el siglo antepasado, en una asamblea que yo conocí en 1980 en New Jersey. Él llegó, estoy hablando de 1800 y tanto, al final de 1800, y pidió la comunión y habló con los ancianos, porque en el Nuevo Testamento las asambleas no tienen mesa abierta. No se recibe a cualquiera que venga diciendo yo soy cristiano, yo soy bautizado, yo soy esto, yo soy esto. No, si no se conocen, no se recibe. Le doy un ejemplo. Cuando Saulo de Tarso se convirtió al Señor y tuvo que huir de Damasco porque lo querían matar, él llegó a Jerusalén y los hermanos le abrieron los brazos para que entrara. No se querían juntar con él. No fue sino hasta después que Bernabé, conociendo la historia de él, su testimonio, la aparición del Señor directamente a él, constituyéndole como apóstol del Señor, el último a quien el Cristo glorificado, resucitado y glorificado constituyó, al último de todos me apareció a mí. 1 Corintios capítulo 15. Si hay alguna por allí que está diciendo que el Señor le apareció, ese es falso. Porque la Biblia dice que al último de todos me apareció a mí. Saulo de Tarso, que llegó a ser el gran apóstol Pablo. Pero Bernabé sí explicó a los apóstoles, a los hermanos responsables, su testimonio, entonces sí lo aceptaron. Pero para que alguien sea recibido en la comunión, tiene que tener una conversación con los hermanos responsables y le van a preguntar cómo fue salvo, cómo, cuándo y dónde fue salvo. Y van a preguntarle, ¿ha habido cambios en su vida desde ese momento para acá? Y van a preguntarle sobre lo que él cree, lo que ella cree. ¿Cómo va a formar parte de la asamblea si no tiene las convicciones que tenemos en la asamblea? Si no está de acuerdo en la doctrina. Y cuando estaban conversando con él, entonces él salió y los hermanos más jóvenes le preguntaron al hermano más anciano que había allí. Me dicen que era un querido hermano, barba larga, blanca, un hombre de respeto. Y como es lo que uno aprende en la palabra de Dios, ellos le dijeron, hermano, ¿qué dice usted de este creyente? Él dijo, yo no lo siento. Literalmente estoy traduciendo la expresión que escuché de los hermanos allá en New Jersey. Yo no lo siento. Yo no lo siento. Y respetando ese parecer, ese sentir de ese querido hermano, ellos no lo recibieron. Menos mal, porque no pasó muchos años, muy poquitos años, cuando él
salió a la palestra pública con su doctrina falsa. Y era un falso, ¿vio? Me voy a desviar del tema, y no quiero, pero es necesario que se sepa que ese es un falso, un vagabundo, y uno sabe por qué está diciéndolo. Vaya a la Corte Federal del estado de Nueva York, en Estados Unidos, pida, siguiendo las normas de allí, pida el expediente de principio de siglo pasado. 2 juicios que le incoaron a Charles Taze Russell. Pídalo para que sepa cuán vagabundo era él y mentiroso. Pero quiero hablarles del Señor. Este salmo está lleno del Señor. Entonces, allí se presenta a él en su poder y se usan 4 expresiones cómo él va a enfrentar a los ejércitos de la tierra reunidos alrededor de Jerusalén, que algunos llamamos la campaña de Armagedón. No hay un sitio en el territorio de Israel que se llame Armagedón. El Espíritu Santo llama Armagedón porque es una palabra hebrea que indica la rebelión de los grandes en la tierra para pelear contra Dios y contra su ungido, su Cristo. La palabra Cristo o Mesías significa ungido. El Salmo 2 profetizaba claramente todos los pueblos de la tierra unidos para pelear contra Dios y contra su ungido. Eso está por delante. Y de una manera diabólica. Por ejemplo, hay 3 demonios poderosísimos que están atados allí donde está el río Éufrates. Ellos van a ser sueltos para ir a engañar al mundo entero en esa etapa de los juicios de Dios, en la semana número 70 de las 70 semanas de años de Daniel. Usted lee Apocalipsis. Ahí están los 21 juicios decretados por Dios sobre la tierra y sus moradores. Dios ha amenazado esta tierra. El día de su ira viene. Y ojalá que los que no son salvos aquí aprendan a huir de la ira venidera. Juan, el último de los profetas del antiguo pacto, él dijo: serpiente, generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cuándo fueron invadidas sus almas del temor del juicio de Dios por sus pecados? Ahí estaban aparentando como todo el mundo lo estaba haciendo. Ellos también vinieron para ser bautizados por Juan el Bautista, pero Juan el Bautista sabía, esta gente es hipócrita. No hay sinceridad. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hay una ira por delante. Y me acuerdo de John Whitefield, cuando visitó de Inglaterra, visitó Estados Unidos. Él había pasado más de 3 días encerrado en su cuarto. La señora creyente que le atendió en esa posada donde él posó, él le instruyó y le dijo: mire, no me moleste. Cuando usted traiga la comida, déjela aquí al pie de la puerta. Cuando yo quiera, yo abro la puerta y lo agarro. Y él dijo: pasé 3 días llevando la comida, pero él no salió. Y se escuchaba, algunos que llegaron a estar, se escuchaba a ese hombre gimiendo en oración allá adentro. Y después de 3 días, él predicó 1 hora sobre el infierno, sobre la ira que vendrá. La ira que vendrá. Y habló del infierno 1 hora. Y 30,000, 40,000 personas o más que le escuchaban no se movieron después de 1 hora escuchándole predicando. Y él tuvo que seguir 1 hora más. Pero había un periodista especialista que estaba siguiendo la gira de John Whitefield. Y ese hombre, cuando le vio predicar, él escribió un artículo. ¡Qué voz
tan especial tiene él. La dicción, el manejo de los verbos y de las palabras. Y era asombrado e interesado en resaltar el manejo del idioma y la manera como él manejaba, se expresaba y gesticulaba. Y había uno allí que había estado, que ese hombre estaba temblando ante Dios. La ira que vendrá, decía él, la ira que vendrá. Y el otro estaba diciendo, qué voz tan melodiosa tiene John Whitefield. Yo espero que usted no pierda su tiempo aquí. Hay una ira que vendrá. Hay un fuego que nunca se apagará esperándole en el camino que usted ha caminado. Y usted necesita huir de la ira venidera. Y el único salvador, el único refugio es Cristo, el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados en la cruz. Él resucitó, está exaltado. Y a todo aquel que cree en Él, tiene vida eterna. No vendrá condenación. Ha pasado de muerte a vida. Bueno, no pensaba predicar algo del Evangelio, pero es necesario porque estamos con peso por los que nos visitan que no son salvos. Quisiéramos ver los salvos también. Pero ahí dice, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Todas las naciones van a ponerse bajo el liderazgo de la primera bestia de Apocalipsis 13 y el falso profeta, la segunda bestia de Apocalipsis 13. Esos son los dos líderes humanos que va a usar el diablo, la serpiente antigua, el dragón escarlata, para engañar al mundo entero. Ese es el hombre del diablo, el hijo de pecado, el hijo de perdición. Viene con todos los poderes que dará el dragón escarlata. Y ellos dos van a ser los primeros que van a llegar al lago de fuego. 1000 años antes que el diablo sea echado con los demás demonios en el lago de fuego, el anticristo político y el anticristo religioso van a ser lanzados al lago de fuego. Cuando el Señor venga en gloria y se enfrente allí, Jerusalén, la mitad de Jerusalén va a estar destruida. Él lo va a destruir. Va a haber una matanza tan grande que va a haber un río de sangre. Eso está en la Biblia, yo no estoy inventando eso. Como de 200 kilómetros de largo y de profundidad de ese río de sangre, de la matanza que va a haber, llega hasta el freno de los caballos. ¿No dice su Biblia así? La mía también. Y entonces hay un ángel que con voz fuerte llama a todas las aves de los cielos de rapiña. Venid a la gran cena de Dios para que coman carne, cuerpo de capitanes, de siervos, todos esos ejércitos destruidos por el Señor. Aquí está su poder. Pero entonces versículo 7 dice, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. ¿Qué es esto? Este es el rey triunfante. Ya ha ganado la batalla. Va al arroyo para beber agua, reponer, refrescarse y levanta la cabeza para ver si todavía queda un residuo de gente enemiga. Porque él va a establecer su reino y no va a permitir ninguna oposición. Levantará la cabeza para ver quién queda para ser destruido. Entonces esa es su preeminencia. El Señor no va a admitir ningún rival. A todos los va a destruir. Y por 1000 años Él va a reinar. Y cada día se va a levantar temprano para juzgar a los pecadores. Para destruir a los que se opongan a su voluntad. Ahora, como Él va a reinar así, entonces Él va a ser un déspota, un dictador. No. Porque Él es sacerdote y rey, según el orden de Melquisedec. Melquisedec, hay 3 pasajes de las Escrituras que hablan de Melquisedec. Génesis 14, la primera vez que aparece. Y el Espíritu Santo lo asemeja al Hijo de Dios. Cuando hablamos del Hijo de Dios, ese es el nombre eterno de esta persona que forma parte de la deidad.
Hijo de Dios. No necesitamos decir Dios Hijo, como en teología que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No, la Biblia no usa ese lenguaje. Yo entiendo lo que significa, yo alguna vez en el pasado lo usé, pero no es necesario. Basta que la Biblia diga el Hijo de Dios. Eso significa que Él es igual a Dios. Ese representa su deidad, ese es su nombre eterno. Eternamente ha sido hijo. Tiene la esencia del Padre. Es igual, coigual con el Padre, coigual con el Espíritu Santo. Hay un solo Dios en esencia, pero hay tres personas que forman ese solo Dios. La palabra de Dios distingue tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí en este salmo asistimos con reverencia. Hay que quitar los zapatos, porque el lugar que se pisa es tierra santa. Versículo 1 dice: Jehová dijo a mi Señor, Jehová dijo a mi Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Estamos oyendo una conversación entre dos personas de la deidad, el Padre y el Hijo. Pero este Hijo es un hombre que viene de haber triunfado en la cruz. Tiene un cuerpo humano, ya resucitado y glorificado, pero tiene los huecos todavía en sus manos, en sus pies de los clavos de la cruz. Y tiene un hueco que por donde cabe una mano de un hombre, en su costado, que abrió la lanza de aquel soldado romano después que él había muerto en un lugar a las afueras de los muros de Jerusalén, llamado de la Calavera. Gólgota, Calvario en latín, Gólgota en hebreo. Y el Padre le dice al Hijo, David dice, Jehová dijo a mí Adonai, mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ese es el hombre que está en el trono de Dios. Tremenda impresión para Saulo de Tarso, odiando el nombre de Jesús de Nazaret. Lo odiaba, respiraba muerte contra los seguidores de Jesús de Nazaret, de este camino. Y llegando aquel mediodía a Damasco, una luz que sobrepasó la luz del sol en pleno mediodía, lo tumbó y él vio la gloria de Jehová. Y oyó en su lengua materna, él era políglota. Él era políglota, hablaba con fluencia varios idiomas. Podía estar hablando griego, podía estar hablando latín, con la autoridad representante del Imperio Romano, y después cuando le dio permiso para hablar con el pueblo, habló en hebreo. El hombre estaba asombrado. Y no es fácil aprender hebreo, yo. Ese con chino mandarín es difícil. Muy difícil. Muy difícil. Carlos Tate Russell no sabía que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Y en el juicio que le incoaron a él cuando hizo la traducción de las escrituras del Nuevo Mundo, le dijeron, ¿usted sabe griego? Él dijo, sí. Lea eso, pues. Él no sabía, pues no sabía griego. Que le pusieron fue el alfabeto griego. Alfa, beta, lambda, 22 letras hasta omega. Desde el alfa hasta el omega. Lea eso, no sabía. ¿Usted sabe hebreo? Sí. Lea esto. Le pusieron Génesis 1 y 1. Si no sabía griego, menos para entender hebreo, que es más complicado. Se demostró que él no sabía ni griego ni hebreo. ¿Cómo hizo la traducción? Él llegó nada más hasta segundo año y no lo concluyó de high school, de bachillerato.
falso, mentiroso. Usó la versión del King James Version, la versión del Rey Santiago, y la adaptó a su manera. Y se le olvidó eliminar varias cosas, varios versículos. Alteró algunos, pero se le olvidó otros. Y entonces con el tiempo los que le siguieron, el error lo fueron ampliando, la mentira, y fueron eliminando varias cosas que Carlos Russell no había eliminado. No se deje engañar, es una herejía, es una doctrina del diablo, de los demonios. Ahora, entonces, versículo 1 al 3, tenemos la persona del Mesías. Dijo Jehová a mí, Adonai. Tenemos la presente posición del Mesías. Siéntate a mi diestra, la diestra de Dios en altísima majestad. Ese es el mismo trono de Dios. No es que el Padre está aquí y geográficamente el Hijo está a la derecha. Cuando se dice a la derecha, la diestra de Dios, es el lugar preeminente de máximo honor. Es el mismo trono de Dios. Apocalipsis 4 dice, vi un trono establecido en el cielo y al que estaba sentado en ese trono. Pero en el capítulo 5, versículo 6, vi en medio del trono a un cordero como inmolado, de pie, en medio del trono. Él está sentado en el mismo trono de Dios. Saulo de Tarso. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Él está viendo un hombre. Él sabe que es Señor, es Kyrios, Jehová, Adonai. Pero no lo conoce. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Temblando y temeroso, comprendió todo allí. Es el Hijo de Dios. Y en vez de mandarme a la perdición, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? La presente posición del Mesías. Pero también tenemos aquí la perspectiva del Mesías. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuántos años lleva ya el Señor sentado esperando este momento? Todavía no ha llegado 2000 años, ¿verdad? El Señor entró en Jerusalén el día 10 del mes de Nisán del año 32 después de Cristo. Y usted dirá, pero el Señor no tenía 33 años y medio cuando Él murió. Sí, pero el Señor no nació en el año primero de nuestra era. Así que cuando estaba llegando el año 2000, la gente estaba preocupada que se va a acabar el mundo, que Nostradamus, con las profecías de Nostradamus. Y ya el año 2000 ya había pasado, había venido y había pasado. Si quiere me pregunta, porque si no voy a perder estos últimos minutos para hablarle de las glorias que están aquí. Más de 1900 años lleva él esperando esto. Hasta que la perspectiva por delante está el momento cuando todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. Y en cielo y tierra habrá un rey que reinará en justicia. Y como cantamos en ese precioso himno, responderá la tierra a los del cielo. El Salvador es rey al fin, al fin. Pero no solamente su persona, su presente posición, la perspectiva, sino que habla de su pueblo. Versículo 3, tu pueblo. Hay tres características de este pueblo de él. Ese pueblo se va a manifestar con él cuando él se manifieste en gloria. Entonces, en el versículo 4 es su pontificiado. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículos 5 y 6, su poder. Y versículo 7, su preeminencia. Ahora, hermano, el Señor Jesucristo usó el primer versículo para confundir a sus adversarios. Cuando él estaba en Jerusalén, hay un día de controversia. Vinieron de los herodianos, vinieron de los fariseos, vinieron de los saduceos, vinieron de todos lados.
Y él los fue derrotando, dejándolo callado la boca. Y entonces estaban los fariseos por allí dando vueltas porque había callado a todo el mundo. Entonces él aprovechó y le dijo, ¿de quién es hijo el Mesías, el Cristo? Y ellos dijeron, de David. Ajá. ¿Y cómo es que David dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Cómo es hijo de David si David lo llamó Señor? Lo dejó calladito. Más nadie osó hablarle. Porque aquí se nos presenta la persona de él. Cuando dice, dijo Jehová a mí Adonai. Qué privilegio, qué honor tenemos nosotros de escuchar esta conversación. Él es Señor. Y David dice, mi Adonai. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, Él es mi Señor? Yo tengo mi señora. Por eso me sujeto a ella, porque es mi señora. Un momentico. Le voy a decir como dijo aquel querido hermano anciano de la asamblea y anciano en edad de Guacara. Yo era muchachito, tenía poco tiempo de encomendado y estaba en culto con ellos, estábamos haciendo visitas y entonces se cambió lo que teníamos planificado. Vamos entonces para esta casa a hacer esa visita. Eso no estaba en el programa. Y entonces él dijo, hermano, permítame avisar a mi esposa. Oye, yo estaba complacido, un hombre mayor y todavía tomaba en cuenta a su esposa. ¿Usted le dijo a su esposa cuando salió hoy o ella no sabe para dónde sale Julián? Usted siempre le dice, ¿no? Pórtese bien, porque... Entonces yo lo quedé mirando así con asombro y satisfacción. Así es que debe ser. Y él, como me vio que yo lo estaba viendo de más, él pensó, oye, ya va, un momento, hermano, yo lo voy a explicar. Yo soy la cabeza, pero ella es el cuello que mueve la cabeza. Oye, más me gustó todavía lo que dijo. Yo tengo mi señora. Y Sara llamaba a Abraham Señor. Pero ¿cuántos tan pocos en el Nuevo Testamento le llaman a él mi Señor? David dice, mi Señor. Bendito el día cuando yo descubrí que Él es mi Señor. Esa palabra Adonai es el dueño de todo, el propietario de todo. Por encima de mi señora hay uno que es mi Señor. Bendito el día cuando yo descubrí que soy de Él, que pertenezco a Él, que Él es mi Señor, que Él es el dueño mío y el que me manda a mí, para decirle a Él, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Sabemos algo de eso? Eso es consagración al Señor. Elizabeth dijo, la madre de mi Señor me ha venido a visitar. María en la tumba dijo, se han llevado a mi Señor. Qué gozo para el Señor ver la devoción de aquella dama que Él había salvado. 7 demonios que habían sido sacados. Qué liberación, qué salvación tan grande. Con razón ella estaba dispuesta a arriesgar hasta su vida. Y al pie de la cruz, a las 9 de la mañana, ella estaba allí. ¿Dónde estaban los apóstoles? El único que estaba por ahí cerca era Juan. Todos los demás se habían ido, miedosos. Pero ahí estaba ella. Y el apóstol Pablo, Filipenses 3, mi Señor, Cristo Jesús, mi Señor. Y Tomás, Señor mío y Dios mío. ¿Qué sabemos de eso, hermano? En la experiencia de Saulo, su conversión fue seguida inmediatamente por su consagración.
Él dijo, ¿quién eres, Señor? Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios. Y cuando Él está diciendo, ¿quién eres, Señor? En nuestra versión griega de las Escrituras del Nuevo Testamento aparece la palabra Kyrios. Kyrios, que es la palabra que se usó cada vez que en el texto hebreo aparece Jehová, Yahvé, como lo quieran llamar, siempre se puso al griego, en el griego, Kyrios, Señor. Sea Adonai, sea El Shaddai, sea los títulos. Porque el Espíritu Santo no quiere que estemos hablando hebreo. No diga Jesús, diga Joshua. Y quieren obligarnos a hablar hebreo. Y ni el Espíritu Santo hace eso. Porque las citas del Antiguo Testamento no es de la versión original en hebreo, sino de la traducción al griego, de la versión griega. No se deje engañar por esa falsa doctrina de la iglesia judeo-cristiana, en la cual algunos que llegamos a apreciar han naufragado en cuanto a la fe y han sido puestos fuera por falsa doctrina. Mi Señor. Y entonces él dijo, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Oh, hermanos, Él es tu Señor. ¿Estás haciendo la voluntad de Él? ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, predicamos, echamos fuera demonios, hicimos prodigios, sanidades. Yo les voy a decir, nunca os conocí, apartados de mí todos vosotros, hacedores de iniquidad. 5 vírgenes imprudentes, la puerta se cerró y ellas estaban afuera. Se parecían en todos los demás aspectos a las otras 5 prudentes vírgenes. Llamaron a la puerta, Señor, Señor, ábrenos. No sé, no os conozco. Pero qué bueno que los que somos salvos, si no ha llegado ese día, llegue cuando uno sea constreñido por su amor y se rinda a Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa es posición, posicional. Dios es el que nos ha puesto en Cristo. Nos bautizó en Cristo Jesús. Nos impuso inmersos en Él. Morimos juntamente con Él, fuimos sepultados juntamente con Él, hemos resucitado juntamente con Él para andar en vida nueva. Eso es en el aspecto forense, judicial. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Esa es la abstracción del yo que habla el budismo zen. No, porque él dice, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora yo vivo en mi cuerpo, en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Usted sabe, Él tiene todo el derecho de ser el Señor nuestro, porque Él fue el que nos compró con su sangre en la cruz, que nos amó y se entregó por nosotros en la cruz. Cristo usó para demostrar eso. El apóstol Pedro citó este salmo en Hechos capítulo 2 para presentar a Él como Señor. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Le ha sentado por encima de todo, pero muy por encima está Él. Y eso de estar sentado a la diestra lo cita el escritor a los hebreos 4 veces. Primero en contraste con los ángeles, su superioridad en relación con los ángeles. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios eso jamás? Capítulo 8, en contraste con los sacerdotes del orden arónico.
Todos ellos morían. Primer sumo sacerdote Aarón murió. Habían pasado más de 80 cuando el Señor vino. Pero aquí está un sumo sacerdote que vive para siempre. Por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Y oficia no en un templo hecho por manos humanas aquí en la tierra. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Este local no es el templo de Dios. Esa es una necedad. Está llamando templo de refugio a un local. No, el templo de Dios es la asamblea local. Es un templo espiritual. Es la casa espiritual de Dios. En este lugar se reúne la casa espiritual de Dios, en este local evangélico. Capítulo 10, en contraste con todos los sacrificios del antiguo pacto, de la ley. Miles y miles de sacrificios, ríos de sangre de animales. Nunca pueden quitar el pecado. Me hace recordar, con todo respeto hablo, la misa, el sacrificio de la misa. ¡Qué barbaridad! Eso es una práctica pagana que se le puso ropaje cristiano. Pero no están oficiando día tras día. ¿Cuándo quita el pecado? Ni los papas llegan a estar seguros que van para el cielo. Pero Cristo, con un solo sacrificio, el sacrificio de su propio cuerpo, de sí mismo, quitó de en medio el pecado y se sentó a la diestra de Dios en el cielo. En contraste, su superioridad, la superioridad de su sacrificio, en comparación, en contraste con los sacrificios. Y capítulo 12, en contraste con la nube de testigos. Los héroes de la fe de capítulo 11. Aquí está uno que es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. La posición presente que él ocupa. Tengo que terminar, hermano, ¿verdad? Porque si no sigo y llego hasta las 9. Pero el pueblo, deme 3 minutos. 3 características. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. La palabra aquí, voluntaria, traducida voluntariamente, indica, es una palabra plural. Todos los que forman parte de su pueblo, todos son una ofrenda voluntaria. Todos se han rendido voluntariamente a él. Le sirven y le aman, porque él les amó primero y murió por ellos en la cruz. Hay aquí alguno que se llama cristiano por obligación, porque lo obligaron. No, el pueblo del Señor es un pueblo que se ha ofrecido a él voluntariamente. Hay uno que sí es digno de que yo lo dé todo a él, sin reserva. No es que voy a poner sobre el altar mi mano derecha, pero voy a conservar la izquierda para mí. No, no, no. Presentéis vuestro cuerpo entero en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto lógico, racional. Lo lógico es eso. Segundo, la santidad. Y tercero, la frescura. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Esta palabra juventud es un sustantivo colectivo. Si usted chequea las traducciones de este versículo, algunos lo traducen los nuevos soldados, los jóvenes que van renovando los lugares en el ejército de este rey. Entonces la palabra aquí juventud es juventudes. ¿Dónde están las nuevas generaciones de relevo? Cada creyente es como el rocío. ¿Cuándo cae el rocío? Durante la noche. Cuando sale el sol, cada gota de rocío que está en la tierra refleja la bóveda celeste. Cuando Él se manifiesta en gloria, su pueblo va a ser manifestado juntamente con Él en gloria y cada creyente va a reflejar las glorias del Señor.
¿Lo estamos haciendo hoy? ¿Qué le pensamos dar al Señor? Da lo mejor al Maestro, tu juventud, tu vigor. Dale el ardor de tu vida, del bien, luchando en favor. Cristo nos dio ese ejemplo. Él lo dio todo a su Padre, a su Dios. Rindió todo, la frescura de su juventud. Y hermanos, y usted dirá, pero el Señor me salvó ya siendo mayor, gracias a Dios. Dele toda su energía, el resto de su vida a Él. Déselo con frescura, la frescura y el vigor. ¿Hay alguno apático aquí para asistir al culto? ¿Tienen que obligarlo? ¿Hay alguno aquí apático que no arde su corazón para rendirse para hacer la voluntad del Señor? En la cena del Señor, el corazón mío permanece apático, no se conmueve, no arde por amor a Él y gratitud. ¿Qué nos pasa? Oh, que veamos la gloria de Él. Según el orden de Melquisedec, tú eres sacerdote para siempre. Hay uno que está intercediendo siempre por nosotros. Y en el día de su poder, nosotros reinaremos aquí en la tierra con Él. Así dice Apocalipsis capítulo 5. Ahora, esas son las 7 glorias que hay aquí en este salmo. Salmo 110. Y pasé por encima, hermano. Síguelo averiguando. Y ojalá que, viendo lo que la Escritura habla del Mesías, su corazón arda y usted se consagre a Él si es salvo. Y si no es salvo, que usted le acepte a Él, le confiese, se pare firme contra la corriente de este mundo y digo, yo soy de Cristo. Le sigo a Él. De la espalda al mundo de la vida en el pecado para seguirle a Él. Así sea para su gloria. Que Él bendiga su palabra.